con nuestra reflexión de este día que trata sobre el tema de la familia. Familiarmente es como hemos intitulado a nuestro programa del día de hoy. Y es que el tema de la familia es un tema difícil, es un tema complejo, es un tema desafiante, es un tema fundamental, como todo tema humano, en donde tenemos que asumir una responsabilidad y también tenemos que generar una exigencia. El tema de la convivencia humana en general, por lo mismo, es un tema desafiante, porque hay personas a las que les cuesta exigir, hay personas a las que les cuesta responder, y todos los modos de interacción humana están siempre o predispuestos o inclusive hasta contaminados por una serie de expectativas. ¿Qué significa eso? Que hay tres grandes aspectos que necesitamos profundizar y específicamente relacionados con el tema de las relaciones familiares, aunque aplicarían a cualquier tipo de relación humana, y que necesitamos asumir en un nivel más profundo y con responsabilidad para poder aspirar a mejorar, en este caso, nuestras relaciones familiares. El primer aspecto es el aspecto de las percepciones y las definiciones. Es muy importante en el desempeño humano entender qué es lo que entiende cada persona por un aspecto de la realidad, qué es lo que entiende cada uno sobre lo que es familia, cómo define cada uno su trabajo o el trabajo, cómo define cada uno la comunicación, en fin, que la experiencia humana comienza con las definiciones que hacemos de lo que nos suceden, y de esas definiciones, amigas, amigos míos, surgen las expectativas, ¿no? Si yo defino el trabajo como un lugar de desempeño profesional agradable, pues por supuesto que voy a esperar que las condiciones, el lugar y las relaciones en mi trabajo pues sean agradables, porque de acuerdo a mi definición, la experiencia de lo agradable forma parte esencial de mi concepto de trabajo. Y así podemos hablar de cualquier realidad humana, pero respecto al tema que nos atañe el día de hoy, cada uno tiene su concepto de lo que es y de lo que debería de ser una familia. Y ahí es donde comienza el desafío, sobre todo cuando llegamos a la etapa de nuestras vidas en la que decidimos formar nuestra propia familia. Entonces el tema comienza con nuestras definiciones. Y es algo que es lo que tendría que plantearse, que platicarse, para que se llegue a una definición en común, o al menos para que se resalten los aspectos concordantes de la definición de cada uno en una familia. ¿Por qué? Porque hay dos opciones al respecto. O uno adapta su definición, ¿verdad? O uno impone su definición. Y en esas guerras que suelen surgir, en esos pleitos, cuando lo que se busca es imponer la propia definición, en este caso de familia, pues es lo que termina generando justamente los desgastes en nuestras relaciones, aunque insisto, esto puede aplicar no solo para la familia, sino para cualquier tipo de relación. Lamentablemente hay que reconocer, la mayoría de las personas lo que busca es imponer su propia definición de las cosas, y por lo tanto su prioridad en cuanto a la forma de relacionarse tiene que ver con el tener la razón, ¿no? Yo voy con mi definición de las cosas por la vida y entonces voy buscando imponer esa definición frente a los demás, lo cual genera lo que Wallace Wattles llamaba la postura competitiva en la experiencia de nuestras relaciones. Y entonces vamos compitiendo con los conceptos, con las definiciones, con las percepciones de los demás. Que bueno, pues eso puede tener mayor o menor relevancia en diversos ámbitos de nuestra vida, pero definitivamente se vuelve algo muy delicado y muy grave si estamos hablando de la familia, tanto de la que procedemos como de la familia que estamos formando, que estamos cimentando. Y por eso es muy importante que asumamos como primer nivel de responsabilidad el que nos cuestionemos nuestras propias definiciones. Ese sería un ejercicio excelente, muy sano, y para que nos lo planteáramos en todas las definiciones que tienen que ver con los temas centrales de nuestras vidas. ¿Cuál es mi definición de trabajo? ¿Cuál es mi definición de salud? ¿Cuál es mi definición de libertad financiera? ¿Cuál es mi definición de familia, de espiritualidad? En fin, esas definiciones que ya nos fueron la mayoría inculcadas en la infancia y que por lo mismo prácticamente no cuestionamos,
¿no? Sino que ya las damos por sentadas, ya pensamos que así es o que así debería de ser algo. Tendríamos que cuestionárnosla en un nivel de autoanálisis profundo para ver con qué tanta evidencia o respaldo de observación respecto a la naturaleza real de las cosas cuento para sostener esas definiciones, ¿no? Porque, insisto, muchas de ellas pues son heredadas y son además herencias que tienen que ver con refritos, si se me permite la expresión, de otras definiciones, ¿no? A lo mejor mi definición de familia pues tiene que ver con la definición de mis padres, pero la de mis padres tuvo que ver con la de mis abuelos y la de mis abuelos con la de mis bisabuelos y así extensivamente, sin caer en la cuenta de que, claro, también hay que tomar en cuenta las condiciones, las circunstancias, el contexto social, histórico, político inclusive, en el cual se daban esas definiciones de familia. Y sobre todo hay que observar la naturaleza, ¿no? La naturaleza no cambia con el tiempo, nuestra percepción sobre ella sí, pero la naturaleza misma no. Y entonces tendríamos que recurrir a nuestra conciencia para preguntarnos, a ver, mi definición de familia, ¿en qué se basa? ¿Tiene sentido esa definición? Porque de esa definición, de que yo asuma el compromiso y la responsabilidad de revisarla con profundidad, va a depender las expectativas que yo me haga respecto a ese núcleo familiar, y también de eso va a depender mi disposición de hacer la parte que me corresponda para que la familia avance, prospere, se consolide. Una vez más, lo lamentable es que no es así. Lo que vamos constatando día con día es que el primer nivel de batalla se presenta entre las definiciones de lo que se debe de hacer y de lo que es entre la papá y mamá o esposo y esposa, que son la raíz de la familia, ¿no? Y vamos por la vida peleándonos, tratando de imponer nuestras definiciones, en vez de, primero que nada, plantearnos, bueno, ¿qué entendemos cada uno por lo que es la experiencia del amor conyugal en este caso, luego del amor paternal o maternal, ¿no? Y finalmente la dinámica del amor que se tiene que vivir en la familia? Pero vivimos tiempos de superficialidad, vivimos tiempos de prisa, vivimos tiempos de agobio, y entonces pues no nos ponemos o no nos damos el tiempo necesario para disponernos a considerar profundamente este tipo de situaciones. No tenemos tiempo para sentarnos con la pareja y platicar sobre nuestras propias definiciones y sacar lo mejor de cada una, hacer a un lado las diferencias en esas definiciones y asumir las convergencias, y por qué no crear una nueva definición en conjunto de lo que es la experiencia o de lo que debería de ser la experiencia familiar, y centrarnos en hacerla realidad de acuerdo a los recursos internos y externos con los que contemos. Pero hay un problema ahí, un problema de antaño, me atrevería a decir, y es que tenemos la idea de que cuando se nos cuestionan nuestras definiciones, nuestras creencias, nuestros valores, entonces lo personalizamos y pensamos que se trata de una experiencia hostil hacia nosotros, en la cual nos sentimos muy vulnerables, porque a nadie le gusta reconocer que puede estar equivocado. Nadie se abre ante esa posibilidad, y entonces optamos por mejor mantenernos en nuestro macho, como se dice, montarnos en nuestro macho y no cambiar de parecer, aunque la vida misma inclusive pudiera estarnos planteando primero y exigiendo después que hagamos algunas modificaciones a nuestra percepción de las cosas. Digo, tan simple como esto: cuando algo deja de funcionar en mi vida, un aspecto de mi vida deja de funcionar, seguramente es porque ya mi percepción o definición de eso o está obsoleta, o está errónea, o está incompleta, y tendría que empezar por trabajar eso. ¿Cómo estoy percibiendo esta situación? Porque no estoy obteniendo los resultados que de acuerdo a esa percepción debería de estar obteniendo. Y muchas veces vamos a descubrir que es porque nos estábamos equivocando justamente en nuestra manera de percibirlo, y por lo tanto nos estamos equivocando en nuestra definición de ello. Y como ya lo acabo de señalar, cuando nos equivocamos sobre la definición de algo, pues entonces necesariamente vamos a generar expectativas erróneas, vamos a equivocarnos respecto a lo que podemos esperar de esa situación, o en este caso de esas relaciones, y entonces vamos a generar
un esquema de resistencia, de hostilidad, porque claro, frustra mucho el no obtener los resultados que esperamos, pero muchas veces, insisto, es porque nos estamos equivocando en las expectativas al respecto, y esas expectativas a su vez suelen ser erróneas por la superficialidad o por la relatividad de nuestras definiciones al respecto. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer cada uno de nosotros es preguntarnos, a ver, ¿qué es para mí la familia y qué debería de ser como modelo de convivencia humana, un modelo nuclear, un modelo esencial de convivencia humana? ¿Para qué es la familia? Pero tendríamos que hacer un proceso reflexivo más que un análisis lógico o un raciocinio que parta de, pues no sé, de definiciones filosóficas. Tendríamos que observarnos a nosotros mismos como parte de la familia. Antes de pensar en nuestra responsabilidad del rol que nos corresponde respecto a la familia que hemos fundado, tendríamos que usar como un marco de referencia, y por cierto un marco de referencia muy útil, el cómo nos sentimos como miembro de la familia de la que procedemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo quiero hacer una reflexión sobre mi rol de esposo y de padre, tendría que hacer una reflexión respecto a mi rol de hijo y entender qué es lo que me hubiera gustado, por ejemplo, que mi papá hubiera sido con mi mamá, cómo me hubiera gustado que mi papá hubiera procedido en su relación con ella, cómo me hubiera gustado que fuera con nosotros como padre, y ese es mi parámetro de referencia, ¿no? Más allá de líneas de pensamiento filosófico o de modas y modismos sobre lo que debería ser la familia. Yo como hijo, ¿qué esperaba de mi papá respecto a mi mamá y qué esperaba de él respecto a mí y mis hermanos? Y ese es mi parámetro de referencia de, por ejemplo, si me hubiera encantado que mi papá fuera más detallista con mi mamá, pues entonces me planteo hacerlo yo con mi esposa. Si me hubiera gustado que mi papá hubiera pasado más tiempo conmigo y con mis hermanos, pues entonces yo me planteo esa función, esa disposición de pasar más tiempo con mis hijos, para que no se repita la historia de mi papá como esposo y como padre a través de mí. Y aquí hay que tener mucho cuidado. No se trata de juzgar a nuestros padres, no se trata de hacer etiquetas sobre lo bien o lo mal que procedieron. No conocemos al fondo su biografía, o aún conociéndola, si la conociéramos bien tal vez entenderíamos por qué proceden o procedieron como lo hicieron, en vez de simplemente quejarnos por cómo lo hicieron. No se trata de juzgar a nuestros padres, pero sí se trata de hacer un comparativo respetuoso, amoroso, para que lo usemos como referencia del tipo de persona que queremos ser con respecto a la familia que estamos formando, basándonos en las experiencias que tuvimos o no con la familia de la que procedemos, y verán cómo vamos a acertar respecto al tipo de disposiciones y de resoluciones que tomemos para mejorar nuestra manera de convivir con nuestras respectivas familias. Bien, estamos de regreso con nuestra reflexión de este día, que versa sobre el tema de la familia. Y considerábamos antes del corte que es importante hacer una reflexión sobre nuestra definición de lo que es la familia y del rol que hemos de desempeñar y la manera de hacerlo con respecto a los demás miembros. Y decíamos que más que irnos a cuestiones de índole filosófica o psicológica, en un, pues no sé, contexto más pragmático tal vez, lo que basta es que hagamos una consideración sobre lo que esperábamos de el que ocupaba el rol que ahora ocupamos nosotros en nuestra familia de origen, para entender como marco referencial, sin juicios, sin críticas, entender cómo podemos a manera de guía nosotros desempeñarnos mejor en la familia que ya fundamos, justamente basándonos en el rol de aquella persona que ahora representamos en nuestra propia familia y que usamos como referencia de la familia de la que procedemos. Si yo soy esposo y padre, entonces me voy a inspirar en lo que recibí y no recibí de mi padre con respecto a mí como su hijo, y en lo que mi madre no recibió y sí recibió de mi padre, y entonces usar esa referencia. Por otro lado, también hay que considerar, eso es con respecto al rol que nos corresponde a cada uno
en el seno familiar, pero también hemos de ir más allá, hemos de plantearnos nuestras expectativas, porque una cosa es definir bien lo que es la familia en términos de un acto de conciencia, más que de una idea heredada. También es importante entender que puede ser que nuestras expectativas respecto a los demás miembros de la familia pues no sean objetivas, no sean proporcionadas y por lo mismo no terminen siendo justas. ¿A qué me refiero? A que tal vez estemos esperando más de lo que deberíamos de esperar de los demás miembros de la familia, o inclusive a que estemos esperando algo que no tendríamos derecho a pedir de alguno o de los demás miembros de la familia. Y por eso es muy importante prestar atención al modo de ser de los demás, ¿no? Ya que redefiní mi concepto de lo que es la familia y de cómo deberían de ser las relaciones familiares, también tengo que plantearme si tiene sentido lo que estoy esperando de los demás, o al contrario corresponden más bien a una postura o capricho personal respecto a cómo deberían de ser las cosas y cómo deberían de proceder los demás miembros de la familia. Aquí es muy importante entender que la familia como organización humana es muy distinta al trabajo, ¿no? A una empresa. En una empresa sí se te puede decir, a ver, lo que yo espero de ti son este tipo de funciones, que cumplas con este tipo de responsabilidades y que se concreten tanto tus funciones como responsabilidades en esta serie de tareas. Y si tú realizas esas tareas con el nivel de desempeño que yo espero, entonces puedes trabajar aquí y a cambio recibirás un sueldo y ciertas prestaciones. Ahí sí aplica ese modelo de expectativas. En la familia no. En la familia no aplica, porque el desarrollo, la dinámica familiar se debe desarrollar en un contexto que respete la naturaleza misma de la familia. Y lo que rige las relaciones familiares no es una cuestión comercial o mercantil o laboral. Lo que rige las relaciones familiares es una cuestión de amor. Uno funda una familia por amor, no para tener miembros de los cuales servirse para beneficio personal con el transcurrir de los años. Lo que genera de inicio una relación entre pareja pues tiene que ver con un tema de amor. Ya hemos reflexionado al respecto en otras ocasiones, no vamos a profundizar en ello por lo mismo en esta ocasión, pero sí vamos a hacer referencia. Lo que me une a mi pareja para formar una familia pues es una cuestión de amor, no es una cuestión utilitarista. Eso conforme a la naturaleza humana. Lamentablemente la realidad es otra, ¿no? Muchas personas inician o forman una familia pues, por una cuestión de interés, ¿no? Por increíble que parezca, en pleno siglo XXI sucede, sigue ocurriendo que hay familias que se inician por un tema de interés de uno de los consortes o de ambos, ¿no? O de las familias de las que proceden, peor aún. Y también muchas pues lo hacen por condiciones o circunstancias externas. Digo, he tenido casos en el coaching individual y en el coaching de parejas de personas que formaron familia pues porque sentían que ya se les estaba pasando el tiempo, y entonces con la primera persona que aceptó formar una familia con ellos, bueno, pues con ella se fueron, solo para acabar en un completo desastre. Y es que no hay que perder de vista el tema del inicio, o el contexto, perdón, del inicio de una familia es el amor. Y la esencia del amor tiene que ver con el compromiso. Es decir, no solo decido unirme a una persona para formar una familia, que por cierto tampoco es la única causa que puede haber válida para unirse con una persona. O sea, hay personas que se pueden unir entre sí y no querer formar una familia, y eso es completamente válido. La familia como organización natural es una necesidad de la especie humana, no del individuo per se. Entonces pues, dos personas se pueden juntar y decidir no tener hijos, muy bien, se vale, pero el contexto natural es que sí, dos personas se unan para poder engendrar hijos, y al engendrarlos pues constituir esa comunidad de amor que se soporta en el compromiso para el desarrollo de sus miembros. En otras palabras, formamos una familia para dejar un legado, y no solo un legado respecto a nosotros mismos, sino respecto a la humanidad, para dejarle a la humanidad seres humanos íntegros, como se decía antes, hechos y derechos, que puedan ser
contribuir de maneras efectivas, de maneras profundas al bienestar de la sociedad y de esa manera pues nuestro legado trascender. Pero pues tristemente, como bien sabemos, lo que mal comienza, mal termina. Muchas relaciones familiares comienzan por las razones equivocadas, no comienzan por el tema del amor y del compromiso, sino que comienzan por algún tipo de interés o algún tipo de presión, para no descender a detalles, y entonces pues claro, se está desvirtuando la naturaleza tanto del matrimonio como de la familia que se deriva de ese matrimonio. Y ahí pues hay que ser muy claros y muy honestos. El tema donde suele fallar al final del día toda la estructura de la organización familiar es el tema del compromiso. ¿Por qué? Porque también aquí hay un aspecto que hay que considerar. Las relaciones conyugales suelen iniciar en un contexto de enamoramiento. Y ya hemos reflexionado en otras ocasiones que el enamoramiento pues, es uno de los sentimientos más intensos que puede experimentar una persona, y por lo tanto es tal la ilusión que nos genera ese sentimiento tan intenso que no solo estamos dispuestos a generar un compromiso con esa persona de la que nos sentimos completamente enamorados, sino que además no consideramos ninguna otra opción. ¿Cuál es la realidad? Que o no creemos o no supimos que el enamoramiento como tal es un sentimiento que está destinado a desaparecer por un tiempo de la relación de pareja. ¿Por qué? Porque como también ya lo hemos reflexionado en otras ocasiones, la experiencia de amor más profunda no está respaldada por un sentimiento, sino por una voluntad interior, por una disposición a servir, a la entrega, basándonos en la dignidad de la otra persona y en nuestra propia dignidad, en donde cuando decidimos compartir nuestra vida con esa persona, decidimos hacerlo en el contexto de servirle. Y ese servicio tiene que ver con una disposición voluntaria más que con una atracción sensual o sexual, que por supuesto importa mucho, pero que no puede constituir en sí misma la esencia de ese compromiso por una cuestión de sentido común. Simplemente la atracción física pues se va a perder con los años, ¿no? La ley de la descomposición de la materia aplica para todos vamos a perder las características físicas que tuvimos de jóvenes, y por lo tanto pues todos vamos a perder el mayor o menor atractivo que hayamos podido tener. Pero no se trata al final de cuentas de eso, porque esa es una forma superficial de plantear las cosas en las relaciones humanas. Se trata de que, pues sí, si bien mi atractivo físico se pueda ir perdiendo, el atractivo interior se puede ir incrementando si yo me esmero en ser, como lo hemos planteado en diversas ocasiones y lo seguiremos haciendo, si yo me esmero en convertirme en la mejor versión de mí mismo, ¿no? Y entonces esas pérdidas de atributos y de cualidades físicas van siendo ampliamente compensadas por el desarrollo de nuevas virtudes y cualidades internas que nos hacen inclusive personas más atractivas, aunque externamente pues vayamos envejeciendo y todo lo que implica. Pero reitero, la raíz, la clave es el compromiso de convertirme yo en el rol que me corresponde en la familia en un facilitador del desarrollo de los demás miembros, en alguien que a base de procurar convertirse en la mejor versión de sí mismo contribuya a los demás miembros de la familia a que también busquen convertirse en la versión de sí mismos. Bien, continuamos con nuestro programa. Acabamos de escuchar la canción de Silencios de Familia con Diego Torres, y que antes de continuar, o mejor dicho de terminar, quiero agradecer el mensaje de WhatsApp del número terminación 2611 que nos dice: buenos días, un gran saludo, como siempre excelente programa. ¿Me podría dar su página de Face o donde consigo sus reflexiones? Saludos, gracias. Bueno, hay dos opciones. Pueden irse a iVoox.com, después ahí meterse a RTQ y finalmente pues van a ver las reflexiones por días, ¿no? Y si lo prefieren, pues a través de mi página de internet andresmares.com, los sábados subimos a mi página andresmares.com el programa del jueves. Ahí también pueden ver los anteriores. Por su parte, otro mensaje de WhatsApp del
del número terminación 7661, nos dice, como siempre, excelente programa. ¿Tendrá material sobre la dignidad humana? Gracias. Material sobre la dignidad humana, pues bueno, sí hay que ir a los clásicos griegos, me refiero a filósofos, hay que ir a los medievales. Ahorita de primera instancia pues hay que Aristóteles, el mismo Platón, Sócrates, ¿verdad? Pues sí, los clásicos griegos. Santo Tomás de Aquino yo creo que es el autor que más abarca el tema de la dignidad humana, al menos de lo que ahorita me acuerdo. Yo buscaría en Google, ¿no? Santo Tomás de Aquino, dignidad humana, y ahí pues seguramente aparecerán varias opciones. Gracias por contactarnos. Y bueno, pues antes ya de terminar nuestra reflexión de este día, pues hay que considerar que el fruto del compromiso, que dijimos que es la esencia de la composición y cohesión de las relaciones familiares, pues el fruto del compromiso es la confianza. Sin confianza no puede haber absolutamente ningún tipo de relación humana, y especialmente pues aplica para el caso de nuestras relaciones familiares. Quiero agradecerle a Elsa Guerra, que nos marcó, nos dice: muy interesante, he buscado respuestas desde hace tiempo sobre cómo llevar una familia en armonía, he dado muchos tropiezos. Sí, empecé con amor y compromiso, pero llegó la adolescencia y el climaterio y me perdí. Muchas gracias por su esfuerzo y dedicación para hacer este programa y darnos una respuesta. Gracias a ti, Elsa. Bueno, sí, justo a eso iba. El tema de la confianza es un tema que cobra relevancia, sobre todo cuando vienen crisis en las experiencias familiares, y como lo acaba de mencionar Elsa, pues una de ellas es la adolescencia de nuestros hijos, o cuando nosotros ya llegamos a la edad de los achaques, por decirlo así, pero en fin, ya se nos viene el tiempo encima, ya no hay mucha posibilidad de profundizar en eso. Lo haremos en subsecuentes reflexiones con mucho gusto. Y bueno, pues la clave es el compromiso, del compromiso deriva la confianza, y de la confianza podemos generar el contexto idóneo para el desarrollo de nuestras relaciones familiares. Y ya por último, saludar a Carlos y Elba, que nos mandan saludos y nos dicen: excelente tema. Gracias, Carlos y Elba, y gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias en la producción a Virichina, gracias en los controles a Fabiola, gracias en la recepción de las llamadas a Fernando. Ahora me lo relegaron hasta allá, hasta el fondo, ¿no? Aquí no hay equidad de género en este programa. Los hombres somos subyugados. Gracias a ustedes. Seguimos reflexionando en andresmares.com. Yo soy Andrés Mares. Este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.